Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Una semana de definiciones en Sudamérica es la que se avecina. Tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana se busca nada más ni nada menos que finalistas. Todas las series están más que abiertas y por supuesto que no estoy solo, estoy con especialistas de cada una de las regiones, de los países, con conocimientos profundos sobre cada uno de los equipos que van a estar esta semana buscando un lugar en esa gran final, un lugar en el sueño, en la historia de cada una de las instituciones. Aprovecho ya mismo para saludarlos, para ir entablando conversación con ellos. Agus González, ya de costumbre por acá. ¿Cómo estás, Agustín, con toda la realidad y el sueño de los equipos argentinos? Buenas, Lucho, perfecto, con ganas de arrancar y bien como dijiste vos, están todas las series más que abiertas, así que va a estar muy interesante. Bienvenido, Agus. Por el lado de Brasil, ya también habitué los equipos brasileros en esta instancia, tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana. Gonzalo Román, ¿cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, Lucho, todo bien por aquí para mantenerlos un poco al tanto de los equipos brasileños que se están jugando el año, como dicen aquí. Bueno, muy bienvenido. Y uno que dio la sorpresa, no solo en Copa Libertadores, como también en Copa Sudamericana, quizás no tan esperado, pero no por eso no bienvenido. ¿Cómo estás, Edison Guapas, desde Ecuador, para hablar de los dos conjuntos que esta semana se van a jugar absolutamente todo? Hola, buenas tardes a todos los compañeros. Muy emocionado de lo que tú mismo dices. Parece una sorpresa, pero bien puede ser. Ya es el punto de inicio a una ilusión, una casi utopía que se respira por acá, por Ecuador. Bienvenido, Ed. Y por último, y no menos importante, para hablar de todo lo que tiene que ver con la Universidad de Chile, está David Castro. ¿Cómo está, David? Hola Lucho, bien, bien por acá. Ansioso de que se juegue el partido porque quedó abierta la llave. Después del 2-0 que iba perdiendo Universidad de Chile acá en Santiago, lo empató a 2 y la llave está muy abierta para la vuelta. Y ansiedad justamente creo que es un término que define muy bien cuál es el sentimiento que debe estar experimentando cada uno de estos conjuntos. Y vamos a ir en orden, si les parece. Vamos a arrancar justamente por lo que es la Copa Sudamericana y mañana mismo ya vamos a tener al primer finalista. 9:30 de la noche en Brasil van a jugar Atlético Mineiro, Independiente del Valle. Recordemos que fue 1-1 en la ida, agónico empate de conjunto que mañana será local en Brasil. ¿Y qué podemos esperar, Gonzalo? ¿Cómo se prepara Atlético Mineiro para recibir Independiente del Valle? Bueno, el Atlético Mineiro, lo que se comenta, lo que se ve este año, no ha andado muy bien. El Brasileirao está de la mitad de tabla hacia abajo. Y lo que la mayoría de los brasileños, Sudamericana es un trampolín para clasificar a la Libertadores, que es el torneo importante. El Galo ha tenido bastantes problemas dirigenciales este año, problemas con jugadores importantes como es Hulk, que hace un par de semanas se discutía si es que continuaba en el equipo o no, si es que se le rescindía el contrato antes del final de año. Hubo situaciones también con jugadores que no estaban recibiendo los valores. Entonces, el equipo está un poco no focado en lo deportivo. Y los resultados tampoco lo han acompañado este año en el Brasil. Ha empatado o ha perdido con equipos que tienen peor plantel que ellos. Para dar un poco de contexto, ¿sí? El último fin de semana ganó 1-0 frente a Ceará, pero todavía no alcanza ni siquiera los puestos de ingreso a Copa Sudamericana. Vos hacías bien en remarcar esto, la importancia que tiene la Sudamericana, no solo por acceder o conseguir un título, sino justamente para garantizar la presencia en la próxima Copa Libertadores, de la cual hoy en día está muy lejos, y recordamos que estamos hablando del último finalista, que se quedó en la puerta de la gloria el año pasado en el Monumental, en la cancha de River, y nuevamente está en el plano internacional, es verdad, esta vez en Copa Sudamericana. ¿Hay optimismo? ¿Creen que pueden conseguir el triunfo mañana y avanzar a la final? Lo que se ve aquí, Lucho, es que el Atlético sería el que tendría menos problemas para avanzar a la final. Dentro del contexto todo, el rival que juega aquí en Brasil,
en ese contexto yo veo que hay más confianza en que el Galo consiga la clasificación a la final, que por ejemplo Palmeiras, que la tiene bien difícil, y el propio Flamengo. Nos cruzamos de vereda, le consultamos justamente a Edison cuál es la expectativa del conjunto ecuatoriano para el partido que se va a desarrollar mañana, teniendo en cuenta que también ha tenido muy buenas presentaciones como visitante en esta Copa, así dejó afuera a Once Caldas en una ida que parecía totalmente resuelta, dio la sorpresa en Colombia y se metió justamente en esta instancia. ¿Cómo lo ven, Ed, desde allá? Y bueno, un poquito preocupados, claro que sí, porque no era el resultado esperado ese empate que consiguió el equipo brasileño en el último minuto. Pero confiados en justamente lo que señalabas, ese triunfo que fue claro, contundente en Colombia de Independiente. Y en un tema ya histórico de este equipo que si bien es joven, hablando de sus apariciones en Primera División, ha sido un equipo que en competencias internacionales más de una vez ha dado el golpe justamente fuera de su casa. Podemos recordar cuando clasificó la final de Libertadores en Boca, o cuando quedó campeón de la Sudamericana 2019, cuando ganó en Sao Paulo a Corinthians. Son respaldos históricos que tiene este equipo que ciertamente es un poco menos experimentado que estos equipos pasados que cité, pero tiene esa hora de poder superar estos inconvenientes como visitante. Yo diría que hay confianza, no demasiada, pero hay confianza de que pueda hacer algo que relativamente se podría catalogar como sorpresa, que sería clasificar con un empate vía penales de un triunfo. Sin dudas que va a ser un muy lindo partido, igual que el del jueves, el que van a estar desarrollando aquí en la Argentina, Lanús frente a la Universidad de Chile. ¿Cuál es la expectativa, Agus? ¿Cómo se prepara el conjunto argentino en búsqueda de una nueva final? Bueno, mucha confianza, ¿no? Mucha confianza en el sur de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el rendimiento en Chile en el partido de ida, donde Lanús sorprendió de arranque y se llevó el primer tiempo por 2-0 con 2 goles de Rodrigo Castillo y que, bueno, con una serie de errores y muchas polémicas, sin dudas el partido más polémico de los 4 que hubo en Conmebol la semana pasada, terminó sufriendo un empate en condición de visitante que tuvo más sabor a derrota que al mismo empate, porque irse con una victoria al partido de vuelta hubiera sido casi inamovible. Pero bueno, teniendo en cuenta el rendimiento que supo tener ante el equipo chileno y que juega y que define en condición de local, genera mucha confianza de parte del pueblo granate para poder llegar a otra final de Copa Sudamericana. Eso fue algo que tuvieron en común ambas series de Copa Sudamericana, empates agónicos, justamente en este caso por parte de quien había sido el local. ¿Crees que tiene una ventaja Lanús al llegar descansado? Este fin de semana no hubo fútbol aquí en la República Argentina. ¿Crees que eso puede ser un plus para el Granate? Y puede ser, sin duda, siempre la localidad pesa muy fuerte, aunque también tiene una desventaja que es la misma que tiene el otro equipo argentino en competencia, que es Racing, de quien después vamos a hablar, que es el tema de las amarillas. Lanús está muy condicionado, tiene a su capitán, a Cali Izquierdos, al límite de las amarillas, lo que bueno, al ser amonestado se perdería una hipotética final, al igual que el lateral derecho Gonzalo Pérez y que el delantero Walter Bou. Es algo que también va a ser muy importante y para tener en cuenta, porque que el capitán y defensor tenga amarilla y esté con esa inseguridad de poder perderse una hipotética final es muy importante a la hora de jugar, pero sí, teniendo en cuenta, como dije antes, el rendimiento que supo tener en Chile y que ahora va a tener el poderío o el plus de tener a la gente a su favor, es un peso muy importante de cara a la definición para ver quién entra a la final. Gracias, Agus. Pasamos a su rival justamente, ¿sí? A la Universidad de Chile, que viene de un fin de semana bastante complejo, David. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la ambición del conjunto chileno en su visita a la Argentina? Hola, Lucho. Hay sensaciones variadas acá en Chile. Uno, hay confianza por haber empatado el partido la ida, cómo se dio el partido, por haber comenzado perdiendo 0-2 rápidamente,
pero haber logrado conseguir el empate, porque ir a Argentina a jugar de visita contra Lanús con desventaja en el marcador es muy distinto que llegar igualados 2-2, porque Lanús va a necesitar ganar para avanzar a la siguiente fase, y es muy distinto para la U necesitar ellos dar vuelta al resultado. Por lo tanto, hay confianza por el 2-2 conseguido en Chile. En Chile. Sin embargo, hay una mala para la U, que le ocurrió este fin de semana. Jugaron el Clásico Universitario, como tú decías, la U tuvo acción acá en Chile, y perdieron el Clásico 1-0, pero más allá del resultado, que fue un partido que la Universidad de Chile trató de suspenderlo por todos los medios, pero no se pudo, la NFP no lo permitió, tuvieron que jugar, perdieron 1-0, jugaron con un equipo mixto, pero varios titulares, la defensa era casi toda titular, pero lo más lamentable para la U es que se lesionó Lucas Asadi, que es la figura del equipo, el jugador más importante que ha tenido en la Copa, y quedó descartado para la vuelta contra Lanús. Y eso es lo que más lamentan los hinchas azules. Que había sido decisivo en el cruce frente a Independiente, con un muy buen rendimiento, justamente en la serie completa o en lo que se jugó de ella, ¿no? El diferencial que había tenido en aquel momento el conjunto chileno. Series más que abiertas, y para ya ir cerrando este bloque de Copa Sudamericana, chicos, vamos a hacer un pequeño PRODE para ver qué esperan de estas series, para ver quién creen ustedes que va a ser el finalista. Vamos en orden, ¿sí? Como hasta ahora. En Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Gonzalo, si te tenés que inclinar por un equipo, ¿quién crees que va a estar en la próxima final de Copa Sudamericana? Le apunto al Atlético Mineiro. Aus, ¿vas también por el local? También voy por el local. Por no mucha diferencia, pero va a llegar a la final. Edison, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que el partido, los 90 minutos van a terminar empatados, ya sea 1-1 o 2-2, y que los penales decidan. Necesitan quien creo que gane esos penales. Linda serie, larga y que terminaría desde el punto de penal. David, ¿cuál es tu impresión? Por lo que he visto jugar a los dos equipos, me tocó ver jugar a Independiente del Valle acá, y creo que Independiente del Valle va a dar la sorpresa. No creo que un batacazo. Sí, es que ahora último los equipos ecuatorianos no han tenido el temor de jugar de visita, ya como que juegan en cualquier lugar de la misma forma, entonces yo creo que pueden ganar, sí. Sería realmente histórico si nuevamente termina ganando una serie en condición de visitante, tras lo que justamente charlamos un ratito, fue el triunfo inesperado frente a Once Caldas con una serie 0-2 en la ida. Y pasamos, chicos, ahora sí, a la otra semifinal de Copa Sudamericana, la que se va a dar aquí en Buenos Aires entre Lanús y la Universidad de Chile. Gonza. Ese ahí yo lo veo un poco más parejo, pero porque no está Sadi, que es un buen jugador de la U, me inclino por Lanús. ¿Aus, Lanús o la Universidad de Chile? Sí, creo que en este caso va a ser más contundente que respecto a la otra semifinal, teniendo en cuenta la diferencia que supo sacar Lanús en Chile. Me parece que de local se va a hacer fuerte y va a ganar hasta tranquilo, te diría. Bien. ¿Ed? Yo le doy la victoria a Lanús, justo la info que nos pasaba aquí el compañero de la figura que se ha lesionado, creería que sería determinante. ¿David? Sí, también un poco por lo mismo. Con la falta de Assad y la localía de Lanús, creo que Lanús debería avanzar. Bueno, este está un poco más claro. En el anterior había puntos encontrados. Esto es lo que esperamos, que va a ser una gran semana justamente de Copa Sudamericana. Recién tendremos el jueves, ¿sí?, al segundo finalista, y en ese caso la final confirmada del segundo torneo de clubes más importante acá en Sudamérica. Y ahora sí, es turno de hablar de la Copa Libertadores, mientras agradecemos a David todo el conocimiento que nos ha dado desde Chile con respecto a la presentación próximo jueves entre Lanús y la Universidad de Chile. Ahora hablamos de Copa Libertadores, el torneo de la ambición, la copa con la que todos sueñan cuando inicia la temporada,
y que ya solo tiene a cuatro equipos que van a estar jugando entre miércoles y jueves justamente para llegar a la gran final. Hasta aquí, hasta ahora, en Lima, veremos si hay algún cambio con respecto a quiénes son los finalistas. Miércoles, 21:30 horas, en un estadio que seguramente va a estar a reventar. El sueño de todo racinguista tiene nombre y apellido. Y Agus, ¿cómo estás palpitando estas horas previas que se vive por Avellaneda ante una cita realmente con la historia? Bueno, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? de lo que sucede en esta semifinal, Racing se apoya mucho más en la fe y en el esfuerzo que en lo futbolístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy difícil de analizar esta vuelta porque si bien Racing se hizo muy fuerte de local desde la llegada de Gustavo Costas en las competencias internacionales, tiene muchísimas complicaciones respecto a las sanciones disciplinarias, como son las amarillas que dije antes. Tiene a los dos laterales al límite de amarillas, Gabriel Rojas y Gastón Martirena, al mediocampista Agustín Almendra y a su máxima figura, posiblemente uno de los mejores delanteros de América, Adrián Maravilla Martínez. Sumado a la lesión de Santiago Sosa, que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que esté presente el miércoles. Mañana será operado de su fractura en la cara. Más Santiago Solari y Gabriel Rojas, que seguramente sean titulares, pero que no están al 100% para jugar, y Juan Ignacio Nardoni, que aún no se sabe si va a ir desde el arranque o no, pero que tampoco está en condiciones al 100% de poder ser titular. Es por eso que Racing se apoya mucho más en la fe, en su técnico, como dijiste vos, en su gente, en un estadio que va a estar colmado, que al segundo día de la venta de entradas fueron agotadas, y que hoy mismo a las 19 horas el técnico convocó un llamado acá en Argentina, lo que le decimos un banderazo, ¿no? Una convocatoria multitudinaria de hinchas para despedir al plantel, que se irá directo al hotel a encaminar, a iniciar una concentración XL, como acostumbra hacer Racing en estas fases decisivas. Pero bueno, desde un punto de vista futbolístico, el panorama por ahí no es tan alentador, sí mirando los resultados, pero no mirando este contexto en particular. Pero la fe Racing la tiene intacta, buscaría su segunda final en toda su historia, y se apoya mucho más, como digo, en el esfuerzo, en la fe y en su técnico, que desde que llegó lo hizo ser protagonista en el plano internacional. Tengo varias preguntas, Agus. ¿Cuánto pierde y qué es Sosa para este Racing? Bueno, sin dudas pierde un pilar fundamental, sin dudas me animo a decir al nivel de Maravilla Martínez, porque tiene una posición rara que básicamente no tiene ningún equipo en el fútbol argentino, que es esta especie de mediocampista central, ¿no? Que supo modificar o crear Sosa desde su llegada a Racing, porque no era la posición que él solía utilizar en su carrera, y que bueno, tras un choque, como vemos en pantalla, con su compañero Marcos Rojo, sufrió la fractura del maxilar derecho, y algunos tienen la fe, la esperanza de que con una máscara pueda jugar, pero lo que dicen los especialistas es que correría mucho riesgo de perder la visión de ese ojo. Entonces las chances de que pueda, si quiere ir al banco mañana, el miércoles, perdón, son muy difíciles, y Racing sin dudas va a perder un valor fundamental, más que nada porque en todo caso el que entraría sería Franco Pardo, el refuerzo que mejor rindió en Racing, pero que también está lesionado. Entonces lo más probable es que el lugar de Sosa lo ocupe Nazareno Colombo y que el defensor derecho sea Marco Di Cesare. Esa justamente era la segunda pregunta. Racing tiene jugadores claves para el funcionamiento, muy tocados desde lo físico. Se vio en la ida también con Rojas jugando 60 minutos, que era lo establecido, con Nardoni ingresando. Entonces digo, ¿vos qué crees que va a hacer Costas justamente para este partido? ¿Arriesga todo en búsqueda de la final o va a priorizar a los que mejor se encuentran físicamente? Y basándonos en el modus operandi de Costas a la hora de una Copa Internacional y de estas instancias, sin dudas va a ir por todo. Va a ir por todo, va a poner a todos, estén o no para jugar, él los va a hacer jugar igual. Obviamente, como dije, con la baja de Sosa, que es básicamente imposible que esté, pero bueno, este equipo sabe milagros.
Gabriel Rojas incluso pudo ser titular el miércoles pasado tras 14 días de un desgarro, una fecha, un plazo que parecería en los papeles imposible de recuperación para un desgarro, y el equipo va a dar la vida que Racing supo superar distintas adversidades estos 2 años desde la llegada de Costas en copas internacionales, como digo, muchas veces jugando mal, pero desde un ímpetu, desde un esfuerzo que nunca negoció y que sin dudas va a ser la base para el miércoles intentar llegar a la segunda final de su historia en Copa Libertadores. Y por último, te traslado un pensamiento personal que me pasó viendo la ida. Vi un Maravilla Martínez distinto, ¿sí? En 2 jugadas puntuales defensivas con corners que quedaron cortos, en los cuales fue a marcar de una manera distinta a la que a él justamente lo caracteriza. ¿Cuánto crees que le pesó y que le puede pesar la amarilla justamente pensando en lo que resta, en lo que se puede llegar a perder al hombre de Racing? Sí, bueno, yo tuve la suerte de estar en cancha, verlo de manera presencial, donde se notan otras cosas, y sin dudas Maravilla no estaba jugando con la intensidad que tanto lo caracteriza a él, ¿no? También obviamente por la pérdida de un segunda punta que pueda pelear con él, como era Maxi Salas. Ahora Racing juega con otro sistema, con 2 especies de extremos que no pelean tanto, entonces él queda muy solo en el área. Y se habla mucho que es lo más probable que el miércoles juegue Adrián Rocky Balboa en compañía de Maravilla para acompañar un poco en la pelea y en la lucha, y que Maravilla no esté tan condicionado a una posible amarilla, lo cual lo haga por ahí poder pelear un poco más la pelota sin ese riesgo, ¿no? de ser amonestado, porque estaríamos hablando de que si Racing logra el sueño de clasificar y Maravilla es amonestado, no podría jugar la final, que sería un golpe durísimo para la academia. Hasta sería clasificar a la final con un sabor agridulce. Después de más de 50 años sin clasificar a una final, terminaría de manera extraña porque tu máxima figura no la va a poder jugar, ¿no? Así es, Agus. Y en búsqueda de romper ese sueño justamente, muchísimas gracias por todo el detalle. Gonza, que nos va a estar charlando un poquito de lo que es la realidad y la expectativa de Flamengo, ¿sí? Recordemos que ganó 1-0 en la ida, gol agónico de Carrascal justamente. ¿Cómo se encuentra el Mengao de cara a la visita a la Argentina, Gonza? Si bien Flamengo, nadie desconoce que tiene un plantel buenísimo con muy buenos jugadores. Yo creo que debe ser top 1, top 2 de Sudamérica. Es un equipo un poco irregular. Lo vimos este fin de semana, perdió contra Fortaleza por el Brasileirao. Hace un par de semanas perdió contra Bahía, y esa irregularidad se muestra un poco en esos resultados, que va y gana un clásico 3-0 a Botafogo, después le gana a Palmeiras y pierde con Fortaleza. Todo equipo un poco irregular. Y lo otro, que perdió a Pedro, su delantero, una de sus figuras junto con Arrascaeta, y yo creo que eso le va a pesar bastante al Flamengo. Que si bien que si los pillan en una noche inspirada, pueden ganar fácil, y así como también pueden perder fácil. Es un poco irregular el Flamengo en general. Es bueno lo que marcás, justamente esta derrota el fin de semana ante Fortaleza, que están puestos de descenso en el Brasileirao, ¿sí? Y claro, pareciera ser que a mayor dificultad del rival, justamente vos lo mencionabas con los clásicos, un poco más da Flamengo. ¿Crees que puede darse un partido similar al que tuvo muy, muy duro, muy peligroso, que casi le cuesta la clasificación a la próxima fase, aquí en Argentina frente a Estudiantes? ¿O aprendió aquella lección frente al conjunto de La Plata y vamos a ver desde la actitud, desde la garra, un Flamengo distinto a aquella expedición? Probablemente yo creo, por lo que veo, que sea un partido bien parecido al de Estudiantes. Por lo que te comentaba, a veces Flamengo uno lo ve y no demuestra el plantel que tiene. Por ahí Pareciera creo que puede ser capaz de lo peor y de lo mejor, ¿no? Tiene 2 caras muy marcadas. Y vos también recién hacías referencia a la lesión de Pedro. ¿Cuánto pierde sin su 9 y crees que llegó el turno de Bruno Henrique? Pierde mucho el Flamengo, pierde mucho porque el nivel de Pedro, y además que son distintas posiciones, Bruno Henrique es más por la orilla, pero el 9-9
la importancia de Pedro en el Flamengo, en el funcionamiento del equipo, cómo aguanta pelotas, cómo cubre, cómo hace jugar a sus compañeros, es fundamental para el esquema de Luis Felipe. Está todo más que abierto, se va a definir miércoles 21:30 en Buenos Aires, en Avellaneda. Ahí vamos a tener recién al primer finalista, pero Edison me mira y me dice lo importante acá se va a dar el jueves, justamente en Ecuador. Ya pasó la ida allí con 3-0 el triunfo sorpresivo de la Liga Deportiva Universidad de Quito. Y ahora en Brasil veremos si Palmeiras tiene lo necesario para dar vuelta la serie. Ed, ¿cuál es la visión? ¿Qué se espera en Ecuador justamente de esta visita a suelo brasilero? ¿Crees que esa ventaja de 3 goles va a ser suficiente para que la Liga avance a la final? Bueno, acá se respira un ambiente de mucho optimismo y ¿qué te puedo decir? El tópico de lo que se habla entre la gente es cómo voy a hacer para ir a Lima, pero como es relativamente cerca, pero bueno, estamos hablando del que el rival, a pesar de que fue una goleada brillante de liga, estamos hablando de lo que yo considero el mejor equipo de la Copa hasta las semifinales, que fue Palmeiras, que Coincido. tenía un ataque demoledor, que llegaba invicto, que realmente se perfilaba como un rival muy difícil para la U, pero Liga ha demostrado durante toda esta Copa Libertadores ser un equipo muy regular, muy homogéneo, muy compacto, que incluso las bajas no le han hecho demasiada mella. Había dicho anteriormente que podía sufrir con la salida de Arce, pero se ha sabido acomodar con delanteros como Medina, que llegó segundo semestre, como Michael Estrada. Ahora, bueno, en esta semifinal había gran incertidumbre por la baja del portero Gonzalo Valle, que había sido para mí, junto con el de Racing, los mejores porteros de la Copa. Pero bueno, está Alexander Domínguez, que es un portero muy experimentado, que digamos no es su mejor momento, ya es, digamos, en el ocaso un poco de su carrera, pero no deja de ser un portero experimentado, que puede llevar a la calma dada sea la situación en el partido. Va a tener una baja muy sensible, que es la del mejor jugador de la Copa, del mejor jugador de Liga para mí, que en esta Copa, que ha sido en esta temporada en general, que es Brian Ramírez, jugador que seguramente el 2026 estará ya en el extranjero. Un jugador que te hace acordar, es que lo que ha pasado con Liga te hace acordar a lo que fue el 2008, cuando ganó su única Libertadores, única en el fútbol ecuatoriano. O sea, Brian Ramírez te hace acordar un poco lo que era Jofre Guerrón, así como Gonzalo Valle te hizo acordar lo que hacía Ceballos, como, qué sé yo, el chico boliviano Gabriel Villamil te hace recordar a lo que hacía Manso, un poco guardando distancias. Se ve un poco de símiles a lo que fue esa campaña histórica, y entre eso y el rendimiento de este año hay bastante optimismo, hay mucho optimismo acá en Quito, en Quito principalmente, que es el fuerte de la hinchada de Liga. Sí. La de Ramírez, yo creo que encima fue una roja que deben lamentar mucho en Quito por la forma, por el tiempo que se disputaba del partido, por cómo estaba el resultado. Digo, hay tarjetas que son evitables y justamente esta que decidió sacar el VAR me parece que era una de ellas. Y sí, tenemos grupos de chat que comentamos los partidos, y mis amigos hinchas de Liga, pues no fueron muy blandos a la hora de calificar este suceso. Realmente fue innecesaria la falta de Ramírez, ahí pecó un poco de ingenuo, de inexperto, se le fueron las revoluciones y deja con una gran baja a Liga, que de hecho fue una roja directa, me parece que incluso se perdería la final de clasificar Liga. Sí, es una baja sensible. Las alternativas están entre Alexander Alvarado y Lautaro Pastrán. Jugadores que han cumplido, pero sin duda lo de Ramírez era mucho más explosivo, mucho más de dolor de cabeza, de incertidumbre para el rival.
Muchísimas gracias, Ed. Pasamos, Gonza, a hablar de Palmeiras. En la previa a esta serie, a este partido de ida, justamente, era muy difícil imaginar estar hablando de hazaña en este momento. Pero creo que si Palmeiras puede revertir, dar vuelta este 3-0, estaríamos hablando justamente de un hecho casi que histórico. Probablemente el mejor equipo de la Copa, bien lo decía Ed, hasta el partido de ida de semifinal, y siempre Palmeiras fue un equipo muy confiable, sobre todo de visitante. Se encontró con la altura de Quito, no pudo sortearla, y de local quizás su asignatura pendiente va a tener que salir a dar vuelta a esta llave más que complicada. ¿Qué se piensa, qué se cree a esta hora en Brasil sobre las posibilidades reales de Palmeiras de avanzar a la final? Acá hay mucha confianza, desde el técnico a los jugadores, a la prensa, a los hinchas. Hay mucha confianza, y no por creer simplemente de que Palmeiras lo puede dar vuelta, es por datos. Por ejemplo, te tengo un par de datos de los últimos 7 partidos que Palmeiras jugó en el Allianz Parque. En todo hizo 3 o más goles, goleadas de 3-0, 4-1, 5-1. Y el histórico, el mental del equipo del Palmeiras de Abel Ferreira es muy fuerte, desde que llegó, desde el 2020. Hay remontada histórica en una final de un paulista el 2022, que lo perdía contra el Sao Paulo 3-1, lo perdió en el Morumbí, y lo dio vuelta en el Allianz ganando 4-0. Entonces, un equipo fuerte mentalmente. Y hay otra remontada dentro del partido. Hubo un partido en 2023 que lo perdía 3-0 contra Botafogo y lo dio vuelta, lo ganó 4-3, y se definió el Brasileirao. Y por cómo juega, cómo estaba jugando Palmeiras hasta esa semifinal contra Liga en Quito, hay mucha confianza. No es fácil, porque si dijéramos, no, estaríamos mintiendo si dijéramos que es fácil dar vuelta a un 3-0, pero acá se comenta que si hay un equipo que puede dar vuelta a esa serie es Palmeiras. ¿Cuánto crees que va a depender de la noche que tengan el Flaco López y Vitor Roque? Muchísimo, muchísimo, porque es una dupla que está muy afiatada. Durante los partidos se buscan constantemente. Hay una estadística que me parece que marcaron más de 27 goles jugando 16 partidos juntos, porque no comenzaron a jugar desde el inicio del año. Abel colocaba al Flaco o colocaba a Vitor Roque, y ahí se iban turnando. Es muy importante la dupla. Muy, muy, muy importante para Palmeiras. ¿Crees que puede llegar desgastado el equipo? Contame si el fin de semana hubo un mix, alternaron titulares y suplentes, justamente desde lo físico, ¿cómo van a estar el jueves? Físicamente yo lo vi un poco desgastado, por ejemplo, en el partido, probablemente fue por la altura, porque los primeros 15 minutos yo veía a los jugadores de Palmeiras muertos, fatigados, se veían físicamente muy, muy cansados. Probablemente esté un poco diezmado el equipo por la cantidad de partidos que también se juegan aquí en Brasil, pero yo creo que hay con qué, hay fútbol para dar vuelta a la serie. Te vuelvo a repetir, no le pudo ganar es fácil. Cruzeiro, justamente con la caída de Flamengo, tomó la punta del Brasileirao en soledad, lo cual no es un dato menor, con posibilidades de pasar a la final de la Copa Libertadores y por lo menos a esta altura, a esta instancia, un punto arriba de su perseguidor. Claro. Sigue como líder del Brasileirao. Y volviendo a lo del jueves, te comento, no es fácil, porque Liga es un buen equipo, no es por algo está en semifinales, y es un equipo muy físico, que ahí a veces se puede complicar un poco. Muchas preguntas, chicos, muchas dudas que tendrán respuestas nada más ni nada menos que miércoles y jueves. La ansiedad seguramente irá acumulándose con el paso de las horas, que demorarán más de lo habitual en pasar y en llegar. Pasamos al PRODE, justamente a la instancia de los resultados, de lo que se espera para cada uno de estos partidos. Iniciamos en Avellaneda con Racing y Flamengo. Aus,
¿cuál es tu predicción? ¿A qué equipo ves llegando a la gran final de Lima? Me parece que si bien Racing puede apoyarse un poco, como dije antes, en el espíritu y en la fe, las bajas le van a pasar factura. Flamengo es un muy buen equipo y me parece que no por mucha diferencia, pero Flamengo va a clasificar a la final. Ed, ¿cuál es tu finalista entre Racing y Flamengo? Un poco complicado. Me parece que Racing ha hecho, no sé, algo bueno con el espíritu de equipo y de que va a ganar el partido. O sea, sería un 2-1 y ahí en los penales podríamos ver. Otra vez penales para Flamengo, en Sí, este caso no, sería, recordemos que en La Plata, Rossi justamente se consolidó como el gran ídolo que tienen, que incluso llegó a sonar, no sé qué tan real, para la selección de Brasil, pero bueno, Cambeses también viene con un presente en Racing muy, muy importante desde la salida de Arias y fue sin dudas la gran figura en lo que tuvo que ser la ida en el Maracaná. Gonza, ¿cuál es tu predicción para este duelo entre argentinos y brasileros? Por la irregularidad de Flamengo y por que nos van a contar con Pedro, me inclino por Racing. Muy parejo todo. Axel seguramente después desde la producción va a estar él dando su voto ganador para el primero de los duelos. Y pasamos al segundo, que creo que es más difícil que pronosticar que el primero porque realmente pasó de todo en la ida y puede pasar también en la vuelta. Aus, ¿habrá hazaña? ¿Lo podrá dar vuelta Palmeiras o la Liga nuevamente estará en una final de Copa Libertadores? Yo no dudo del poderío de Palmeiras, pero me parece que Liga de Quito supo con San Pablo como es, jugar con la diferencia a favor en condición de visitante, ¿no? Hacerse fuerte con esa ventaja que sacó en el partido de ida y me parece que es muy probable que por una cuestión de resultado Palmeiras se lleve el partido, pero no creo que le alcance para clasificar a la final y mi voto es que el equipo ecuatoriano va a jugar la final. Ed, ¿habrá representante ecuatoriano en la final de la Copa Libertadores? El partido va a quedar Palmeiras 2, Liga 1. O sea, ganará Palmeiras, pero Liga clasificará a la final. Coincidencias entonces con Agus también en lo que es su pronóstico. Gonza, decime cuál es tu punto de vista. ¿Crees que va a pasar el jueves justamente en Brasil? ¿Lo podrá revertir Palmeiras? Es difícil, muy difícil, pero como dijo Abel Ferreira ayer en la conferencia de prensa después del partido con Cruzeiro, disculpa, se va a vivir una noche mágica el jueves en el Allianz. Pasa Palmeiras. Contundente. De hecho, no tengo dudas de que va a ser una noche mágica. 4 noches mágicas creo que tenemos en cualquiera de los lugares en donde se van a estar jugando estas semifinales de vuelta de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Buscamos nada más ni nada menos que finalistas. Todos aspiran y sueñan con las 2 conquistas más grandes del fútbol sudamericano y probablemente al término de esta semana ya estemos más cerca de vislumbrar, de pensar y de creer quiénes van a estar un pasito más cerca de cualquiera de estas conquistas. Chicos, hasta acá llegamos. Eternamente agradecido por el tiempo, por el concepto, por toda la información que nos han brindado desde Ecuador, desde Brasil, desde Argentina. Lo mismo pasó con Chile. Muchísimas palabras. Quedó todo más que abierto. Las series están abiertas. Habrá que esperar una semana para ahí sí conversar sobre lo que nos dejaron los cruces, para tener finalistas y empezar a pensar en 2 nuevas finales. Agradecido, hasta acá llegamos. Un abrazo grande para todos y que tengan la mejor de las semanas.